Entonces, ¿está grabando? Ya. Entonces, buenas noches con todos, chicos. Mi nombre es Diego Jesús Borja Romero. Soy ayudante de la cátedra de anatomía. Actualmente estoy rotando en lo que vendría a ser morfólogos, pero me corresponde dar su clase de aparato reproductor femenino. Soy estudiante de la carrera de medicina y curso en su ciclo de la carrera. Entonces, vamos a comenzar con este tema. Como objetivo de la sesión, tenemos que explicar la morfología externa e interna de los genitales femeninos, ubicar las estructuras anatómicas en el cuerpo, sus relaciones que están, y conocer la posición de los órganos del aparato reproductor femenino. Entonces, vamos a empezar con este pequeño caso clínico. Tenemos una paciente de sexo femenino de 32 años, soltera y abogada, que acude a consulta por presentar dolor pélvico de larga duración y alteración en la menstruación. Refiere dismenorrea progresiva desde su menarquia, con dolor que se intensifica en los últimos 3 años, acompañada de dispareunia y dolor pélvico fuera del ciclo menstrual. Tiene antecedentes de personas de importancia, funciones vitales conservadas. En la exploración ginecológica se observa dolor a la palpación en el fondo del saco posterior, ya lo vamos a ver más adelante qué significa. Esto. Y en los ligamentos cruzados. La ecografía transvaginal muestra quistes en ambos ovarios y una resonancia magnética evidencia signos de adherencias en la pelvis, particularmente en la zona posterior del útero, en relación al fondo del saco posterior. Cuando tengas tú un caso clínico, ya sea en tu próximo examen o en los exámenes de tus siguientes cursos, en el caso de que tengas una paciente mujer, siempre le tienes que preguntar por su ciclo menstrual, ya sea de que en el caso de que sea en edad fértil, y en el caso de que sea ya por una edad postmenopáusica, preguntarle si ha sangrado o tiene sangrado vaginal. En este caso, esta dismenorrea está acompañada con un dolor pélvico de larga duración, que incluso se ha intensificado hace 3 años. Es un dolor ya crónico, que está acompañado por alteraciones en su flujo menstrual y la dispareunia, que es el coito doloroso. Que después de esta historia, de esta anamnesis, tenemos los estudios de imagen, que en lo vamos a tener una ecografía transvaginal y una resonancia magnética, que esta es lo importante, los signos de adherencias en la pelvis, que nos orienta a pensar lo que vendría a ser un caso de endometriosis, que se tiene que confirmar con otros estudios laboratorios. Pero esta relación entre el dolor pélvico y la alteración, confirmado con la imagen, ya te das una idea de lo que vendría a ser endometriosis, que es un patógeno. Vamos a ver más adelante explicarlo, por qué sucede estos casos. Entonces, el índice que vamos a ver hoy va a ser tantos los órganos genitales internos, como es el ovario, las trompas, el útero y la vagina, y los genitales externos, que básicamente se llaman vulva. Entonces, comencemos por el ovario. El ovario, que lo conoces, son gonadas femeninas que tienen doble función. Una función reproductora con relación a la producción del ovocito y una función hormonal con relación a la producción de estrógenos y progesterona. Te fijas acá, el ovario está en una cierta ubicación o descansando sobre lo que vendría a ser este peritoneo que está descendiendo. Es un lugar donde se conoce como la fosa ovárica y es un órgano intraperitoneal, ubicado en la cavidad pélvica, más específicamente en la fosa ovárica, que ya vamos a conocer sus límites más adelante. En la configuración externa, si te fijas acá, tenemos lo que vendrían a ser bordes. Un borde mesovárico, un borde anterior, que va a ser este de acá, que va a estar en relación a este al mesovario, lo vamos a ver más adelante. Un borde libre, un borde posterior, dos caras, una relación que está descansando en el peritoneo, que se conoce como la cara lateral, en relación a la fosa ovárica, y una cara medial que va a estar en relación al infundíbulo. Y finalmente dos extremidades, una extremidad inferior que está en relación al útero con su ligamento propio, y una extremidad superior que va a estar en relación a lo que vendría a ser a la trompa uterina, pero se dice que es una extremidad tubaria. La fosa ovárica, como ya te había comentado antes, tiene ciertos límites, ¿verdad? Algunos libros te lo dicen, que su límite anterior vendría a ser lo que el ligamento ancho. Veas acá en esta imagen, el límite posterior es lo que se conoce como los vasos ilíacos internos, el superior los vasos ilíacos externos,
y el inferior, que es lo que vendría a ser los vasos umbilicales, que ya es la ramificación de los vasos ilíacos internos. Ahora, que no te asuste que cuando tú veas en otros libros no te hagan énfasis en lo que vendrían a ser los vasos ováricos. Esto sucede porque generalmente la descripción de la ubicación del ovario es posterior y lateral al útero. No te asustes cuando no lo veas en esta posición. Por ejemplo, cuando veas más adelante en tu curso de imagen, esto se conoce como lo que vendría a ser un ultrasonido. Ultrasonido, de aquí está la imagen de cómo se ha obtenido, de cómo posicionamos el escáner, o en este caso transductor, por encima de lo que vendrían a ser el pubis, para poder observar toda esta cavidad. Y aquí encontramos lo que vendrían a ser el ovario. Ahora, el ovario tiene una superficie de acuerdo a la edad y de acuerdo al ciclo menstrual. Por ejemplo, con la edad, ¿qué pasa? Recuerda que desde el inicio hasta el cese del ciclo menstrual, todo el ciclo menstrual tiene distintas etapas que engloban al desarrollo de los folículos para liberar lo que vendría a ser el ovocito. Y ese desarrollo folicular se ve evidenciado en estas pequeñas quistes, en estos pequeños, si te fijas en esto oscuro que se ve acá en forma redondeada, es lo que vendría a ser de los desarrollos de los folículos, que eso le da un aspecto irregular a la superficie ovárica externa. Estamos hablando de una mujer de edad fértil, una mujer que esté en un ciclo menstrual, a diferencia de lo que podemos encontrar en una mujer que pre-inicio del ciclo menstrual, o una mujer posmenopáusica, en donde el cese o la ausencia de este ciclo menstrual no se esté dando el desarrollo folicular y dé un aspecto más regular y más liso al ovario, en comparación de lo que ya te dije de una mujer en edad fértil. Entonces, el ovario tiene medios de fijación para poder, poder ubicarse en esta depresión. Uno de los medios que se conoce es como es el ligamento propio del útero. Este ligamento, perdón, el ligamento propio del ovario, pequeña corrección acá. El ligamento propio del ovario. El ligamento propio del ovario es un cordón de fibras musculares que se está extendiendo desde lo que vendrían a ser la extremidad ovárica hasta lo que vendría a ser el cuerno del útero. Si te fijas, es algo bien chiquitito y es algo que está revestido por lo que vendrían a ser el ligamento ancho. Y pequeña corrección, acuérdate, es ligamento propio del ovario. De ahí vamos a tener lo que vendrían a ser el ligamento suspensorio del ovario. Este ligamento, que está formado por un repliegue del peritoneo parietal, desciende junto a los vasos ováricos, esto es importante, por eso es un pequeño dato anatómico, para llegar a lo que vendría a ser la extremidad ovárica y al borde mesovárico. Entonces, ¿cuál es la importancia de este ligamento suspensorio del ovario? Que está acompañado tanto por la arteria como la vena ovárica. Acuérdate que la arteria ovárica está naciendo ¿de qué? De la aorta abdominal. Y está descendiendo junto a este repliegue de fibras musculares, acompañadas también, para formar el ligamento suspensorio del ovario. Está conectando la cavidad pélvica o las paredes con lo que vendría a ser el ovario para sostenerlo y fijarlo bien. De ahí, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que vendría a ser el mesovario. El mesovario es parte de lo que vendrían a ser la hoja peritoneal posterior del ligamento ancho. Entonces, para entender este término, el peritoneo parietal desciende hasta estar en contacto con lo que vendrían a ser los genitales internos, femeninos. Y ahí ya cambia, ya no se conoce como peritoneo parietal, sino se conoce como ligamento ancho. Por eso ya vamos a ver más adelante que el ligamento ancho dice que une tanto los genitales internos femeninos con lo que vendrían a ser las paredes pélvicas. Y en su recorrido, justamente el ligamento ancho va a estar formado por hojas peritoneales, una hoja peritoneal anterior y una hoja peritoneal posterior. Y de la hoja peritoneal posterior está saliendo o está uniendo lo que vendría a ser este mesovario, punto, y va a terminar, en una línea. Va a terminar en el ovario y se dice que sigue una línea de inserción, que es la que los anatomistas le han llamado como la línea de Farre-Waldeyer. Esa pequeña inserción va a estar acompañada y va a permitir el paso de las ramificaciones de los vasos ováricos.
También se dice que esto ayuda a formar el hilio ovárico. Como tenemos un hilio renal, un hilo pulmonar, aquí también tenemos un hilio ovárico. Ahora, con relación a la trompa uterina. La trompa uterina en todo su recorrido, si te fijas en esta pequeña imagen de acá, va a estar cubierto por el ligamento ancho. Y esta trompa uterina va a tener 4 porciones. Una porción dentro de lo que vendrían a ser el útero, rodeada por estas capas musculares, y histológicamente dice que hay una capa de tejido conectivo que lo separa del útero. Pero, para que no te confundas, la porción uterina de la trompa uterina, o si te confunde mucho, es porción uterina, porción intramural o porción intersticial. Son los otros 3 nombres como que se conoce a esta porción. Esta porción está dentro del útero. No lo confundas con otras porciones. La va a significar porque está dentro del útero y es la única que no vas a ver, por así decirlo, de las otras 3 porciones. Esta porción uterina se inicia como un orificio, con lo que vendrían a ser el orificio de la trompa uterina. De ahí, la porción que sale del útero, que es la porción más larga y gruesa, es lo que vendría a ser el istmo de la trompa uterina. Es la segunda porción, o también conocido como el tercio medial de toda esta trompa uterina, que van a ser justamente del cuerno del útero. Ya vamos a ver más adelante a qué se referimos con cuerno del útero. De ahí tenemos a lo que vendrían a ser la ampolla. La ampolla es esta porción que, a comparación del istmo, que es vertical, la ampolla ya describe una orientación en asa. La que va a describir una orientación en asa es la porción de la ampolla de la trompa uterina, y se corresponde al tercio medio. Justamente es la zona donde más frecuentemente se da el proceso de fecundación. Te lo describen tus libros de anatomía. Y finalmente, la última porción, que es este ensanchamiento de la trompa, que se va a conocer como lo que vendrían a ser el infundíbulo. El infundíbulo, si te fijas, termina en una especie de borde dentado, que es por la presencia de fibras o franjas. Ahora, se describe que hay una franja más grande que de todas estas, que se conoce como propiamente la franja ovárica. La función de estas franjas es, una vez que el desarrollo folicular haya terminado y se desprende el ovocito, es atraer justamente al ovocito hacia lo que vendría a ser toda la cavidad uterina, para que pueda entrar en contacto, en caso haya inseminación, con lo que vendrían a ser el espermatozoide y dar el proceso de fecundación en la parte de la ampolla. Ahora, como todo esto es un conducto, tiene un orificio de entrada, un orificio de inicio y un orificio de salida. Este orificio de salida, que está ubicado en la última porción de la trompa uterina, en la tercio lateral, es lo que se conoce como el orificio abdominal de la tuba uterina. ¿Y por qué se llama abdominal? Si nos vamos en esta imagen, de esta chiquita, vemos que en todo su recorrido las porciones uterinas están cubiertas por lo que vendrían a ser el ligamento ancho. Ahora, por ejemplo, nos pueden pregunta de verdadero y falso. Nos preguntan, ¿todas las porciones de la trompa uterina están cubiertas por el ligamento ancho? En este caso vamos a decir que es falso. ¿Por qué? Porque obviamente la porción uterina no va a estar cubierta por este ligamento, porque está dentro del útero, no puede estar cubierta. Otra parte es que esta última porción, mejor dicho, la última parte del infundíbulo es la que no está cubierta por el ligamento ancho. Y si te fijas, al no estar cubierta por el ligamento ancho o por el peritoneo, hay una conexión, lo que vendría a ser hacia el abdomen, permitiendo la comunicación de lo que vendrían a ser tanto la cavidad, toda la cavidad de los órganos genitales internos con la cavidad abdominal. Recuerde que el ovario es un órgano intraperitoneal. Por eso hay una pequeña teoría, aquí haciendo un pequeño stop de anatomía y hablando un poco de patología, una pequeña teoría que dice que en el caso de endometriosis se da por un reflujo. Imagínate que el flujo menstrual regresa por todas estas trompas y termina en lo que vendrían a ser
la cavidad peritoneal. Este reflejo con un posterior implante se divide, es una teoría, no estoy diciendo que sea probada, pero es una de las teorías para que haya endometriosis. Seguimos. Ya. Pasando con el útero, seguramente ya lo has visto en tus prácticas de laboratorio. El útero está en relación a dos órganos importantes, que es anteriormente con la vejiga y posteriormente con ¿qué? Con el recto. Esta es la disposición que tiene el útero con respecto a los demás sistemas. El sistema renal y el sistema de lo que vendría a ser digestivo. Ahora, el útero va a estar cubierto también por peritoneo. El peritoneo va a descender hasta lo que vendría a ser más o menos el istmo y luego se va a reflejar, formando aquí un saco psicouterino. Por eso se dice que el útero tiene la cara anterior, va a ser la cara vesical. La cara posterior va a ser la cara intestinal y va a tener dos bordes laterales que van a ser redondeados. Asimismo, el peritoneo también está revistiendo la parte posterior. El peritoneo va a descender hasta con relación al útero y más o menos también a la altura del istmo se va a reflejar, formando también lo que se conoce como el saco, también se dice acá, el saco rectouterino o el famoso saco de Douglas, que se va a seguir por un tabique. Ahora, seguimos bien. Como ya te dije, el útero va a tener tanto una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral y también lo que se va a conocer como un fondo del útero. El fondo del útero no es más que el borde superior del útero, pero propiamente el órgano, que es un órgano muscular hueco, va a tener parte. Un cuerpo que ya lo hemos escrito, todo anteriormente escrito es con relación al cuerpo. Luego en el cuerpo va a haber un pequeño ensanchamiento. Este ensanchamiento o esta estrangulación se le conoce como lo que vendrían a ser el istmo. Y es un punto de ubicación para más o menos entender hasta que la extensión del ligamento ancho del peritoneo para reflejarse. De ahí, inferior al istmo, vamos a tener lo que se conoce como el cuello o cervix. Ahora, este cuello cervix va a tener una porción supravaginal y una porción intravaginal o vaginal a secas, que va a estar dentro de la vejiga. La porción vaginal, si te fijas acá, está dentro de la vagina y está en relación a una inserción. Ahora, la inserción de la vagina es de manera oblicua, siendo la parte más interior una inserción más inferior, siendo la parte posterior una inserción más superior. Por eso se dice que es de manera oblicua. Y esta forma de inserción que tiene la vagina con respecto al cervix es lo que le da la característica de que la parte posterior sea más profunda. Por eso tú seguramente has visto que el cervix posterior o el fondo del saco posterior es más profundo, justamente por la forma de inserción oblicua que tiene la vagina, con respecto a lo que vendría a ser el cuello. Ahora, en la cavidad interna del útero tú sabes que vas a tener un endometrio y un miometrio. ¿Por qué? Porque el útero es un órgano muscular, gran órgano muscular de células musculares lisas que se necesitan contraerse para expulsar lo que vendrían a ser, en caso haya el feto, para expulsar lo que vendrían a ser el bebé que se va a encontrar acá, el neonato. Y va a tener una cavidad endometrial hasta lo que vendría a ser el istmo, donde vendrían a ser el orificio cervical interno, que normalmente no se ve por exploración, por ecográfica transvaginal. Pero lo que sí vas a ver es lo que vendrían a ser el orificio cervical externo, que van a formar esta pequeña delimitación que vendría a ser la cavidad del cervix. Seguimos. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Ahora también vamos a pasar lo que vendría a ser el ligamento ancho, o sea, puramente esto. Ahora, el ligamento ancho, hay que delimitarlo bien. Recuerda que te dije que es una continuación del peritoneo parietal para terminar cubriendo todo lo que vendrían a ser
genitales internos. Este ligamento ancho, si te fijas acá, va a tener una forma variable debido a la posición de que nos vamos a encontrar. Muchos libros te van a decir que este ligamento ancho tiene aletas. Una aleta superior, una aleta anterior y una aleta posterior. Ahora, pequeño dato anatómico. La aleta superior está formada por el relieve que forma la trompa uterina. En otras palabras, la trompa uterina está formando la aleta superior del ligamento ancho. La aleta anterior, está formada por lo que vendrían a ser acá, el ligamento redondo del útero. Y la aleta posterior está formada por el ligamento propio del ovario. Justamente es en esta relación que vas a encontrar. ¿Por qué? Porque esto sí o sí está en tus muestras de anatomía. Yo recuerdo haberla visto en esta disposición. Lo más anterior, el ligamento, es el de acá, el ligamento redondo del útero. De ahí le sigue, no lo vas a encontrar tan superior, ya, pero la teoría dice que es superior, pero de ahí le sigue la trompa uterina. Y después, más posterior, es lo que vendría a ser el ligamento propio del ovario. Ahora, el ligamento ancho tiene porciones, es lo que se va a conocer, tiene divisiones, mejor dicho. Tiene divisiones, una división que se conoce como el mesosalpinx y otra división con lo que vendría a ser el mesometrio. Ahora, por temas de facilidad, acuérdate de esto. El prefijo salpinx o la palabra salpinx se refiere a trompa. Seguramente recuerdas de morfólogos, hay un músculo o un repliegue salpingofaringeo, pero es en relación a la trompa auditiva. Cuando leamos salpinx en lo que vendrían a ser el reproductor femenino, nos estamos refiriendo a ser a la trompa. En este caso, la trompa uterina. Por eso, el mesosalpinx va a estar en relación a la trompa uterina y es la división superior. Se va a extender justamente desde el infundíbulo, desde la segunda porción hasta lo que vendrían a ser la última porción. Perdón, desde el istmo hasta lo que vendrían a ser el infundíbulo, pequeños lapsos. De ahí, la división posterior, que se va a conocer como el mesometrio, que va a estar formado por la aleta anterior y que ya te había dicho, y una aleta posterior, que es la última parte. Ahora, esta imagen nos ayuda bastante para comprender lo que te había mencionado anteriormente. Tenemos, fíjate cómo todo esto es lo que se conoce como el ligamento ancho. Ahora, como te había dicho, el ligamento ancho en todo su recorrido está cubriendo tanto estructuras genitales internas femeninas, así como los vasos que lo acompañan. Aquí se ve claramente lo más superior o tu aleta superior va a estar formada ¿por qué? Por lo que vendrían a ser la trompa uterina. Por lo tanto, la trompa uterina forma la aleta superior del ligamento ancho. Ahora, este es lo más superior. Aunque el ovario está acá, que este sea tu punto de guía. La trompa uterina es la estructura más superior. De ahí, ambas hojas del ligamento ancho van a comenzar a descender. Y en el caso de la hoja posterior, va a estar envolviendo tanto lo que vendría a ser al mesovario y seguidamente lo que vendría a ser el ovario. Por eso acuérdate que te había dicho que el mesovario, vamos a sacar, el mesovario sale de la hoja peritoneal posterior del ligamento ancho. Y esa es la explicación de que el ligamento ancho, conforme vaya descendiendo sus hojas, tanto anterior como posterior, se van desplazando, separando, mejor dicho, se van alejando una de otra conforme van descendiendo. Y como van descendiendo, se van alejando más. Y si te fijas anteriormente, ¿qué te había dicho? Que encontramos la aleta anterior del ligamento ancho, formado por el ligamento redondo del útero. Y de ahí también la aleta posterior, que va a estar formada por el mesovario y el ovario, para seguir descendiendo y unir ¿qué? Unir básicamente lo que vendrían a ser tanto el útero con la cavidad pélvica. Y ahora, esto es en relación, si le hacemos un corte así, si hacemos un corte por acá, y encontraríamos esta estructura, pero se está uniendo lo que vendrían a ser al borde lateral de lo que vendrían a ser el cuerpo del útero. Ahora, el cuerpo del útero, acuérdate que te había dicho que tiene un
un borde lateral y un borde superior. El borde superior lo vas a encontrar también en las estructuras como fondo del útero. Y la intersección entre el borde lateral y el borde superior de cada lado es lo que se conoce como el cuerno del útero. Esa es la pequeña aclaración que tenemos que dar acá. Dicho esto, pasamos al siguiente diagrama. ¿Se entendió acá? Algo, ¿quieren que repita? Porque esto sí es un poquito complicado de explicar. Los vean en el chat o si quieren participar. ¿Todo claro? Asumiré que sí. Si no, de cualquier cosa, estoy constantemente viendo el chat de la sesión. Y escriben por ahí para confirmar o si quieren que algo se repita. Normal, puedo repetirlo, así que no se preocupen. La cosa es que ustedes aprendan de esta sesión y que puedan ya tener todas sus dudas aclaradas. Dicho esto, seguimos. Entonces, como ya lo habíamos visto anteriormente, sino que ahora está resaltado acá, vamos a hablar de lo que vendrían a ser ahora el ligamento redondo del útero. Este ligamento, si te fijas acá, está saliendo desde la parte más anterior del cuerno del útero para dirigirse o formar el alerón o la aleta anterior del ligamento ancho, entrar al conducto inguinal y terminar así en ramificaciones hacia el monte del pubis o en la porción anterior a esta parte del pubis, a la porción púbica del hueso ilíaco. Pero la característica de este es que está en el conducto inguinal. Eso quiero que te quede claro, o sea, que lo recuerdes para tus próximas sesiones, porque puede haber preguntas ahí. Primera de fijación que termina en el monte del pubis o ya en la región anterior al pubis, si quieres llamarlo así, y que está pasando por el conducto inguinal. También se dice que está acompañado de su arteria. Hay una propia arteria llamada arteria del ligamento redondo del útero. Ahora. Y además, cabe resaltarte que en el contexto inguinal hay diferentes estructuras que van a estar en relación. Lo que quiero que te quedes acá, que es dato anatómico y dato teórico, es que en el caso, una vez pase el ligamento redondo del útero, la estructura que está anterior y lateral a este es lo que va a conocer como el ramo genital del nervio ilioinguinal. Y la estructura que está posterior al ligamento redondo del útero, lo que es el nervio genitofemoral y la arteria crenastérica. Anterior, rama genital, nervio linguinal. De ahí vamos a tener el ligamento redondo y posterior, la rama genital del nervio genitofemoral. De ahí va a salir del conducto inguinal por el anillo inguinal superficial para terminar por estas fibras de esta manera, así el pubis. De ahí, finalmente, también es propio o ayuda también en la media de fijación del útero el ligamento propio del ovario, que ya hicimos la corrección anteriormente. Y está desde la extremidad uterina hacia lo que vendría a ser el cuerno del útero, y es la más posterior. Siempre acuérdate de esta disposición. Anterior, ligamento redondo del útero. De ahí le sigue la trompotirina. Y de ahí más posterior, el ligamento propio del ovario. Están en esa relación. Eso quédate grabado porque así estás en posición, la vas a encontrar en tus muestras. Toda cubierta, ¿por qué? Por el ligamento ancho. Seguimos. Finalmente acá, los últimos dos ligamentos que tenemos que ver, tanto el ligamento uterosacro como el ligamento cardinal, que sí aparecen en lo que vendría a ser mitocomplete. El ligamento o pliegues uterosacros
va a estar en la cara posterior del cérvix, con dirección superior y posterior, si te fijas, para terminar en la cara anterior de lo que vendría a ser el hueso sacro, rodeando de esta manera al recto. Por eso también lo vas a encontrar como pliegues rectouterinos. En el caso del ligamento cardinal, es un ligamento que está en relación al cérvix, en la porción supravaginal, para terminar en la pared lateral de la pelvis. Son estados que tienes que recordar. Fácil de recordar porque el ligamento uterosacro, su propio nombre lo dice, el sacro va a terminar posterior. Y el ligamento cardinal también se le va a llamar cérvico-transverso. Por eso también va a terminar aquí en la parte lateral, no tanto en relación a la hueso posterior. Ahora, con relación a la vagina. Como ya lo habíamos adelantado, la vagina es este canal, este músculo membranoso, que va a estar en relación a lo que vendrían a ser el cérvix, y va a tener una inserción oblicua, como ya lo habíamos adelantado. Esta inserción oblicua, como ya te había dicho, le permite al fornix posterior tener la característica de que es más profundo en relación a los laterales y en relación a lo que vendrían a ser el anterior. Ahora, por exploración transvaginal de una ecografía, va a insertar al introductor de esta manera. ¿Para qué? Para observar o captar imágenes de lo que vendría a ser toda la cavidad. Y en este caso, como se ve en esta imagen acá, del orificio cervical externo. El orificio cervical externo, ya normalmente, por su nombre dice que tiene orificio, tendría que tener una forma redonda, pero todas estas características van a depender de cuántos hijos haya tenido la paciente, de también en el caso de la posición. Pequeño dato que me había olvidado de decirte: la posición del útero se dice que tiene dos, una anteflexión y una anteversión. Eso lo vas a encontrar en todos tus libros, pero que va a estar variable justamente por el contenido vesical y por el contenido intestinal. Pero si te fijas acá, el parto, la cantidad de partos puede alterar la forma del orificio cervical externo. Y también enfermedades, como en este caso se ve acá, van a alterar la morfología externa o la superficie de lo que vendrían a ser este cérvix. Por eso, esta es una muestra, esta imagen es una muestra patológica desde lo que vendrían a ser esta porción de acá, del cérvix, de la porción intravaginal, observándose el orificio cervical externo, que son esta porción eritematosa, también estas placas blanquecinas, que ya es patológico, ya no es algo normal. Entonces, continuamos con lo que vendrían a ser la vagina. Este canal también va a tener una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior seguimos en relación a la vejiga, y una cara posterior que seguimos en relación de lo que vendría a ser el recto. Ahora, como acá ya se refleja, la vagina también va a estar en relación a lo que vendrían a ser el fondo del saco uterino, pero aquí se va a continuar como un tabique. Se va a conocer como el tabique, y va a continuar más abajo, uretrovaginal. De ahí también en la cara posterior va a estar en relación del fondo del saco rectouterino, y también va a formar un tabique, que podría ser un tabique recto vaginal. Y aquí podemos ver cómo la vagina es una conexión, o está atravesando, mejor dicho, lo que vendrían a ser tanto la porción de la pelvis y entrando al perineo, justamente rodeado por lo que vendrían a ser el músculo elevador del ano, que está formado por otras personas que tú ya conoces. Ahora, en su configuración interna, lo que vamos a encontrar en la vagina, vamos a tener dos extremos, mejor dicho. El extremo superior, que ya antes ya lo habíamos mencionado, que es toda la configuración del fornix y del orificio en relación al cervix, y un extremo inferior que va a estar en relación a cómo se abre todo este canal para formar lo que se conoce como el vestíbulo de la vagina. Ahora, este vestíbulo va a tener también cuando no se ha producido el primer coito, va a estar cubierto por una membrana de diferente forma, porque no necesariamente va a estar cubriendo todo el conducto, sino pueden ser de forma de semilunas o
recomiendo casi todo, pero dejar una parte. Se conoce como el himen. Una vez ocurre el primer coito, este himen se desgarra. Este himen se desgarra y forma lo que vendrían a ser los lobulillos himeniales. Pero conforme pasa el tiempo, estos lobulillos pasan a ser llamados las carúnculas himeniales, porque ya se hacen más profundos, porque la lesión que ha ocurrido ya se profundiza y se llama carúnculas. Porque lo más probable que encuentres tú en tus muestras anatómicas es lo que se llama carúnculas himeniales. Dicho esto, aquí te traigo dos preguntas para resolver. Por ejemplo, tenemos lo que vendrían a ser paciente femenino de 5 años, conducida a su madre por servicio de urgencias debido a vómitos y llanto inconsolable durante las últimas horas. En la exploración física se palpa una masa por encima del ligamento inguinal y nos preguntan cuáles de estas estructuras podemos encontrar en este canal. Ahora entonces, tenemos dos opciones: ligamento suspensorio del ovario, ligamento redondo del útero, uretra femenina, trompa del falopio, metosal. Ya, básicamente, apartando este florito, nos piden qué estructura pasa por el canal inguinal y nos dan puras opciones de femenino. Es una forma que te pueden preguntar porque te decías dato anatómico. Ahora, ya. Las últimas tres las descartas porque nada que ver con el canal inguinal. Te queda suspensorio del ovario y redondo del útero. Aquí la respuesta, ¿cuál sería, por ejemplo? La B. Correcto. Aquí la respuesta es ligamento redondo del útero. Pequeño dato, acuérdate la disposición. Anteriormente a este ligamento redondo va a estar la rama genital del nervio y el inguinal. De ahí vas a encontrar el propio ligamento, el ligamento redondo del útero, y posteriormente a este ligamento vas a encontrar el nervio, la rama genital del nervio genitofemoral. Y el inguinal anterior, genitofemoral posterior. Así lo vas a encontrar en tus muestras. Es una forma de ubicarlo. De ahí, la siguiente pregunta. Tenemos, tras una exploración física, se detecta una masa en la cavidad pélvica en una paciente femenina. En una tomografía computarizada abdominopélvica se pone en manifiesto una masa en el ovario izquierdo, por lo que se decide hacer una ovariectomía, o sea, retirar el ovario. ¿Cuál de las siguientes estructuras debe ser ligada para evitar un sangrado excesivo durante la cirugía? Ahora, este es un pequeño dato que lo vamos a ver más adelante. Y en la respuesta tienes el ligamento redondo, el ligamento cervicotransverso, el ligamento cardinal, suspensorio del ovario, mesocercos. Ahora, vamos a usar un pequeño dato que voy a brindar. En la siguiente es irrigación ya. Sí. Ahora, la irrigación, más que todo, está dada por dos arterias: la arteria ovárica y la arteria uterina. Ahora, estas van a estar, no existe una arteria, por ejemplo, de la trompoterina, por ejemplo. No existe, es más que todo la trompoterina con una anastomosis que la vamos a ver más adelante. Ahora, principalmente en el ovario, en el ovario y del útero, lo que nos preocupa, básicamente aquí nos están preguntando por la arteria que más le dé irrigación a cada uno. En el ovario pueden llegar distintas arterias, hasta la arteria uterina puede haber una rama ovárica, pero para evitar acá, por ejemplo, ya, para evitarme, por ejemplo, problemas, vamos a decir la respuesta ya. Aquí la respuesta es el ligamento suspensorio del ovario. ¿Por qué la respuesta es esto? Porque nos están preguntando evitar un sangrado excesivo. Y la mayor sangre que llega al ovario es justamente por la arteria ovárica. Y la arteria ovárica está acompañando al ligamento suspensorio del ovario, descendiendo junto a él para lo que vendrían a hacer, para llegar al ovario. Ahora, ¿es la única respuesta? No del todo. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante acá, en lo que viene a ser origen. Ahora, acá te voy a explicar por qué. Ahora, como ya habíamos mencionado, la arteria ovárica tiene un origen, y lo que viene a ser tanto izquierda como derecha, ¿ya? Aquí no cambia, lo que cambia son las venas. Pero el origen va a ser la arteria aorta abdominal. Va a salir de la cara anterolateral inferior a lo que vendrían a ser las arterias renales,
se conocen como las arterias gonadales, por así decirlo. Pero cuando estamos hablando de femenino, vamos a ver la arteria ovárica. Esta arteria ovárica va a descender junto a lo que vendrían a ser el ligamento suspensorio del ovario para llegar justamente a irrigar, dando ramas que van a penetrar al parénquima y siendo el principal fuente de irrigación de este órgano. Ahora, en su recorrido, la arteria ovárica va a dar una ramita, que se va a conocer como la rama tubárica lateral. Entonces, la rama tubárica lateral, que es origen de la arteria ovárica, va a ser una ramificación colateral que me va a permitir irrigar a la trompa uterina. Ahora, eso por una parte. Ahí muere lo que vendría a ser la arteria ovárica. ¿Qué pasa con la arteria uterina? La arteria uterina, como ya has tenido tu clase práctica y teórica de lo que vendrían a ser esta irrigación de la pelvis, la arteria uterina nace de la arteria ilíaca interna. Esta arteria uterina, ¿cómo la vas a reconocer? Porque en esta muestra, por ejemplo, ¿cómo sé que de todas estas arterias que vamos a encontrar acá, cómo sé cuál es la arteria uterina? Los libros te dicen por su relación con el uréter. Fíjate acá. Tenemos acá, y no se ve, pero la arteria aorta abdominal ya está, perdón, la arteria ilíaca interna, la arteria ilíaca común ya se ha dividido en una ilíaca externa, que es la de acá, y en una ilíaca interna. Y la ilíaca interna ya da sus dos troncos que tú ya bien conoces. Pero hay otra estructura acá, una estructura que no está dando ramas y se está dirigiendo hacia qué, hacia lo que vendría a ser la vejiga, que se va a conocer como el uréter. El uréter está descendiendo y hay justamente, fíjate acá como esta arteria primero está ubicándose medial y posterior y luego la cruza deformando un puente para terminar siendo anterior. Esta relación que guarda el uréter con esta arteria es la que te va a llevar a saber que esta es la arteria uterina, justamente porque está en relación cruzando de manera anterior lo que vendrían a ser el uréter. Incluso el Moore lo menciona como una pequeña memotecnia, como diciendo que el puente pasa debajo del agua, siendo alusión al agua, al líquido que está a lo que sale, a lo que pasa por el uréter, y el puente siendo en relación a la forma en cómo la cruza la arteria uterina. Esta arteria uterina en su recorrido va a dar lo que se conoce como la arteria vaginal y la arteria uterina va a dar distintas ramas. También da una rama tubárica que va a formar este arco tubárico. Entonces, el arco tubárico, ¿por quién está formado? Te pueden preguntar, por ejemplo, van a estar formados tanto por la arteria ovárica y por la arteria uterina. Ya si quieres más ser específico, dices por la rama tubárica lateral de la arteria ovárica y por la rama tubárica o rama tubárica medial de la arteria uterina. Ahora, ¿por qué te dije que en esta pregunta pudiera haber doble respuesta? Te dije que pudiera, no que hay, por si acaso. Porque cuando tú leas sobre esta arteria uterina vas a encontrar que va a dar una ramita que va a ascender por el ligamento ancho, por el ligamento, perdón, propio del ovario, para irrigar también lo que vendrían a ser el ovario. Incluso hay una proporción que dice de qué tanto porcentaje una arteria aporta sangre al ovario. Puede haber variables, ¿ya? Puede haber que incluso esta arteria no se encuentre la que te estoy diciendo, la que te estoy mencionando, que es una rama de la arteria uterina que llega al ovario, pero la que principalmente y la que siempre, la que más frecuentemente se va a encargar de la irrigación del ovario es la arteria ovárica, del propio nombre. Ahora, aquí nos han preguntado simplemente por el sangrado más excesivo y cuando este va a ser un consejo ya para tus demás cursos. Cuando te pregunten y no te especifiquen sobre una estructura, sobre un dato, siempre tienes que marcar lo más frecuente. Esto lo aprenderás ya sea las malas o ya sea las buenas, depende. Equivocándote o asegurándote en un examen, pero siempre se pregunta, a no ser que te lo especifiquen en la misma pregunta, siempre se marca lo más frecuente. Y en este caso lo más frecuente es que estén hablando de la arteria ovárica.
y la arteria ovárica desciende por el ligamento suspensorio del ovario. Te dicen qué dos estructuras, ahí sí podríamos sospechar por el ligamento redondo del, no que habla, el ligamento propio del ovario. Ahí sí podríamos sospechar, porque por este ligamento asciende otra rama de la arteria uterina para, desde acá, también irrigar lo que vendrían a ser el ovario. Pero principalmente, y la más frecuente vascularización del ovario, es la arteria ovárica. ¿Sí todo claro? ¿Se entendió por qué aquí pudiera haber doble respuesta, pero no hay doble respuesta? Pequeña dicotomía de la vida. Cosas que pasan. Bien, si no hay dudas, pasamos a lo que vendrían a ser los siguientes. Ya casi para finalizar, casi bien cortita, vamos a ver lo que vendrían a ser los genitales externos. Ahora, los genitales externos, básicamente, lo que también se van a llamar por todos, la vulva. La vulva o genitales externos hace alusión a un conjunto de estructuras que son estas y estas. A lo que se conoce como vulva. Y van a ser tanto estructuras ricas en nervios, como pueden ser el clítoris, como estructuras cutáneas y ricas en material adiposo, como que vendrían a ser el monte. Por ejemplo, los labios mayores. Los labios mayores, que son estos labios que son los de acá, que van a ser la estructura más externa, la que van a delimitar la vulva. Son repliegues cutáneos que en su cara lateral van a estar separados del músculo, por lo que se conoce también como un surco genitofemoral, que es este de acá, o podría ser este de acá también. Surco genitofemoral que lo separa, pero generalmente los labios mayores es lo que van a formar o que van a delimitar la vulva. Tiene una cara medial que va a estar en relación a un surco. Aquí también te describen como un surco labial, interlabial, porque van a estar los labios mayores y los labios menores. ¿Cómo puedes identificar los labios mayores y los labios menores? Tal vez. Primeramente, los labios mayores están pigmentados, comparten la misma pigmentación de la piel que no vas a encontrar alrededor de toda esta zona. Y los labios mayores pueden estar poseyendo vellos, vello púbico. Es una forma de diferenciar labios mayores de labios menores. Ahora, esta característica, estos labios van a terminar uniéndose en una unión anterior y en un extremo anterior y en un extremo posterior. El extremo anterior se va a mezclar con el monte del pubis. Y no hay un límite claro para decir este es monte del pubis y este que vendría a ser el extremo anterior, sino que se pierde entre todas estas vellosidades. Pero, sin embargo, el extremo posterior va a formar lo que vendría a ser la comisura posterior de los labios. Esta unión entre los labios mayores en el extremo posterior se conoce como la comisura posterior de los labios. De ahí también, ¿qué más tenemos? Lo que vendría a ser el monte del pubis. El monte del pubis, que es esta prominencia de acá, que está frente a lo que vendrían a ser el hueso, la porción púbica del hueso ilíaco, va a ser un órgano, no mejor, una zona llena de material graso, llena de adipocitos y donde va a terminar las ramificaciones del ligamento redondo del útero. Es una eminencia que está en la línea media, en la parte más inferior de la línea media. Si te fijas, en la parte interior de la vulva, llena de tejido adiposo. No tiene límites definidos. Si te fijas, acá podemos encontrar vellosidades, pero no tiene límites definidos que nos permitan decir hasta acá es de monte del pubis y de ahí hasta otras estructuras. Son límites más indefinidos. ¿Qué más podemos decir acá? Es una zona altamente sensible justamente por los ramos genitales, que en este caso encontramos de plexo lumbar. ¿Qué ramos genitales? Justamente lo que te había dicho, los que acompañan al ligamento redondo del útero. Tanto el hilo inguinal como el genitofemoral, incluso el hilo hipogástrico. De ahí también, ¿qué más tenemos? Esta prominencia de acá, que
se conocen como los labios menores. Los labios menores, separados, algunas literaturas te los mencionan como un surco interlabial o labial propiamente dicho. Perdón. Los labios menores son pliegues cutáneos que en la cara lateral, que en la cara medial, perdón, van a estar delimitando lo que se conoce como lo que vendría a ser el vestíbulo de la vagina. Entonces, dentro de los labios mayores está el vestíbulo de la vagina. Lo que limita la vulva son los labios mayores. Pequeña diferencia entre ambos labios. El extremo anterior de estos labios mayores va a tener van a formar dos pliegues. Una pliegue que va a estar primero. Lo que vamos a ubicar acá es el clítoris. Y ahora, los labios mayores van a rodear a lo que vendrían a ser tanto anteriormente como posteriormente el clítoris. Los pliegues anteriores va a ser lo que se conoce como el prepucio del clítoris, y los pliegues posteriores va a ser lo que se conoce como el frenillo del clítoris. Así como también tenemos un prepucio y un frenillo en lo que vendrían a ser el pene, también vamos a tener un prepucio y un frenillo en relación a lo que vendrían a ser el clítoris. Pero, ¿quién forma los dos? Los labios menores. ¿En dónde? En el extremo anterior. El prepucio está formado por los pliegues anteriores y el frenillo está formado por los pliegues posteriores. Todo esto del extremo anterior. Dicho esto, también se van a unir de manera posterior. De manera posterior van a formar lo que se conoce como el frenillo de los labios mayores. No confundir con lo que vendría a ser el frenillo del clítoris. El frenillo del clítoris está formado en el extremo anterior y en el extremo posterior está formado lo que vendría a ser el frenillo de los labios mayores. Pero si estamos hablando, como te había dicho, estamos hablando de una mujer que ya es multípara, que ya ha tenido varios partos, con este frenillo puede llegar a desaparecer, así también como la comenzó. Ya puedes ir intuyendo de que varias estructuras tal vez no las vas a encontrar en tus muestras anatómicas, justamente por esta variación en lo que vendría a ser el embarazo. Todo el proceso del embarazo va a cambiar radicalmente lo que vendrían a ser las configuraciones internas de todos estos genitales. Incluso, esta imagen, en el útero, lo ubicas acá, ¿no? Vejiga, útero recto. El útero, cuando se implanta, lo que vendrían a ser y se da todo el desarrollo embrionario con el feto, el útero asciende, crece hacia arriba y hacia superior y hacia anterior. Pero tú dirás, pero ¿cómo en el caso de embarazo? Se necesita irrigación. ¿Cómo llega toda la irrigación si el órgano crece? ¿Las arterias crecen también? Bueno, eso se debe a la tortuosidad de la arteria uterina. Esta imagen no le hace justicia ya, pero la arteria uterina, una vez llega hasta lo que se dice que llega al istmo del útero, una vez llega se hace bien tortuosa, se hacen bien flexuosas, hace bastos caminitos, y esto le permite que durante el embarazo el útero crezca y estas arterias se pueden elongar junto al útero, y así poder irrigar todo lo que vendría a ser este órgano en el caso de embarazo. Porque si no se irriga, ya estaríamos hablando de una hipoxia, de una isquemia, que eso no conviene para nada para la seguridad del feto. Seguimos, nos habíamos quedado acá y ahora tendríamos que hablar del clítoris. El clítoris es un órgano eréctil, va a estar formado por un cuerpo cavernoso y sus envolturas, que ya te lo habíamos dicho, tanto lo que vendría a ser un prepucio como un frenillo. El cuerpo cavernoso se va a insertar en el borde inferior de las ramas isquiopubianas. Que va a estar igual la relación del cuerpo cavernoso de lo que vendrían a ser en relación al varón. De ahí, si te fijas acá, ambos cuerpos cavernosos se van a unir. No hay una imagen, algo así. Ambos cuerpos cavernosos se van a unir y van a formar lo que vendría a ser el propio clítoris. Ahora, el clítoris, una vez se unen y van a formar un cuerpo, que se va a conocer como el cuerpo del clítoris. Y este cuerpo del clítoris primero va a adoptar una posición anterior
superior y luego se va a inferior posterior, como si fuera un dedito. Anterior superior y luego inferior posterior, formando también lo que se conoce como una rodilla. Por eso si tú lees también acá, por ejemplo, el Moore, te dice como que se forma la rodilla del clítoris, justamente por esta angulación que termina dando en su recorrido, ni bien sale ni bien emerge de su origen. Esta terminación también se conoce como lo que vendrían a ser el glande del clítoris. Y ya te había dicho que está formado por lo que vendrían a ser un prepucio, y aquí se ve clarito cómo se forma lo que vendría a ser el frenillo del clítoris. Finalmente vamos a encontrar también, finalmente no, seguimos con lo que vendría a ser el bulbo del vestíbulo, que está acá. Es una imagen referencial del Gosling. Es un libro de anatomía, pues puramente con imágenes, que te ayuda bastante. Por ejemplo, aquí nos delimitan que acá vendría a ser, está cortado, el bulbo del vestíbulo. ¿Qué es el bulbo del vestíbulo? Son dos órganos eréctiles anexos. Vas a tener uno izquierdo y uno derecho. ¿A ambos lados de qué? Del orificio vaginal. Entonces, en toda esta relación vas a tener un orificio anterior y un orificio posterior. El anterior y el más chiquito es el orificio uretral, y el orificio posterior y más grande se conoce como el orificio vaginal. Por este orificio sale un bebé, un recién nacido. Y te imaginas lo que tiene que dilatarse todo esto para poder salir. De ahí, sí, entonces, seguimos con el bulbo vestíbulo. Va a ser semejante a lo que vendrían a ser el bulbo y el cuerpo esponjoso en el varón, pero aquí en la mujer se le conoce como el bulbo vestíbulo. Y van a estar cubiertos justamente por el músculo bulbo esponjoso. Seguimos acá, ya casi para terminar. Tenemos finalmente lo que vendrían a ser las glándulas anexas. Ahora, son 4 glándulas anexas que tenemos ahora. Glándulas paruretrales, uretrales, vestibulares mayores y las vestibulares menores. Las paruretrales, ¿cuáles son? Van a ser paralelas justamente al seguimiento de la uretra, en el caso de la uretra femenina, y van a desembocar en el lumen uretral. También dice que van a desembocar inferiormente dos orificios, lateral y posterior, al orificio externo de la uretra. El orificio externo de la uretra, hay pequeños orificios, casi que no se ven, pero se lo menciona que aparecen en su libro, para son las glándulas paruretrales. De ahí también tenemos propiamente las glándulas uretrales, que van a desembocar en la pared de la uretra. Ahora, estas glándulas tienen como función lubricar, así también como las vestibulares mayores. Pequeño dato que tenía que comentarte aquí. El orificio posterior se llama orificio vaginal. Sin embargo, el orificio anterior tienes que poner orificio uretral externo. Importante que pongas eso. Uretral, para que desemboca la uretra femenina. De ahí también que tenemos las glándulas vestibulares mayores, o las glándulas de Bartolino. Va a estar ubicándose acá, fíjate acá, son grandes, va a estar posterior y lateral, lo que vendría a ser el orificio vaginal, y va a dar un pequeño conducto excretor. El conducto excretor se abre en lo que vendrían a ser en los labios menores, para obtener la función de lubricar las mucosas genitales. Eso es importante. Entonces, ¿cuál es la función de las glándulas vestibulares, tanto mayores y menores? Lubricar. ¿Dónde va a estar la mayor? Va a estar en relación posterior y lateral a lo que vendrían a ser el orificio vaginal, y va a terminar en los labios internos. Va a desembocar, va a emitir un conducto que desemboca en los labios internos de la vulva. Ahora, las glándulas vestibulares menores, o las glándulas de Pugotar, si no mal recuerdo que se pronuncia, son pequeñas y están en la mucosa del vestíbulo vaginal. Por eso no la podemos encontrar macroscópicamente, pero que van a desembocar en tanto en el orificio vaginal como en el orificio uretral externo, con la misma función, lubricar. Ahora, para hablar de la vascularización, y este es el último capítulo que tenemos que ver, Moore te dice que va a estar el terreno de vascularización de lo que vendrían a ser esta zona, está dado por la arteria pudenda externa y la pudenda interna. Acuérdate que la pudenda externa, rama de quién es,
de la arteria femoral. Y la pudenda interna, rama de quién es, la arteria ilíaca interna. Entonces, ¿cómo viene a ser lo que vendría a ser acá? La pudenda externa va a irrigar lo que vendría a ser la formación cutánea y la mucosa de la vulva, entre los labios y el monte. Y la pudenda interna va a irrigar lo que vendrían a ser las formaciones eréctiles y la glándula vestibular mayor, por estas arterias que emiten. En cuanto a la inervación, aquí cambia un poquito. Aquí llega tanto el nervio pudendo como lo que vendrían a ser ramas del plexo lumbar, hacia el inguinal, el genitofemoral y el cutáneo femoral en caso posterior. Ahora, la cara anterior, ¿cómo va a ser la inervación acá? La cara anterior de la vulva va a estar inervado, mejor dicho, por lo que vendrían a ser acá las arterias labiales. Tanto una labial anterior que sale del nervio inguinal y lo que vendrían a ser también la rama genital del nervio genitofemoral. También acá, si te fijas acá. Eso también ahí está delimitado acá esta porción. Este es un gráfico que lo saqué del Rubier y estos son los nervios, el cuadro que saqué del muro. Uno que lo corté para motivos prácticos de que pueda enterrar. ¿Qué más tenemos? Ya vimos la cara anterior, que es terreno del hilo inguinal y del genitofemoral. El inguinal por sus ramas labiales anteriores y el genitofemoral por su rama genital. En caso de la posterior, ¿qué pasa acá? Acá lo que vendría a ser en la cara posterior, el nervio cutáneo femoral posterior va a inervar la parte lateral, pero emitiendo una rama que se conoce como la rama perineal. Y el nervio pudendo va a inervar lo que vendría a ser más la parte central, porque el nervio pudendo va a dar un nervio, el nervio dorsal del clítoris. El nervio dorsal del clítoris y el nervio perineal. Ahora, las ramas superficiales del nervio perineal van a dar lo que vendrían a ser las ramas labiales posteriores. Y las ramas profundas del nervio perineal van a llegar a lo que vendría a ser el orificio de la vagina y los músculos superficiales que vamos a encontrar acá. Como te digo, este terreno difiere en el caso de que sea de varón o mujer. Pero aquí te dejo lo que vendrían a ser tanto los nervios que vamos a encontrar acá, su origen y su recorrido. Batería su distribución, pero eso ya lo puedes encontrar propiamente en tu libro. Entonces, ya para acabar, te dejo aquí estas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué otra relación? Vamos a resolverla juntos. ¿En qué otra relación de órganos se encuentra lo que vendría a ser el útero y la vagina? Ahí hablando ya ahora de otros sistemas. Acuérdate que vamos a tener tanto el sistema renal y el sistema el gastrointestinal, el tubo gastrointestinal. ¿Por qué? Porque esto sí lo vas a ver en tus muestras, ¿no? Va a estar la posición en la mujer es sínfisis del pubis, vejiga, el útero y el recto. Es la porción. Y inferior a lo que vendrían a ser el útero vas a encontrar la vagina. Y sí o sí, ¿cuál de las estructuras genitales externas vas a encontrar? Labios mayores se ven, labios menores se ven, monte de pubis se ven, clítoris se ve, bulbo de vestíbulo difícil, no creo recordarlo que se haya visto. Las glándulas, ya. ¿Cómo te pueden preguntar esto? Te pueden enseñar los labios menores y te pueden decir quién desemboca acá. Ahora, ya tú sabes que van a ser las glándulas de
de Bartolini, glánulas vestibulares mayores. Es una forma de que te pueden preguntar esto. Los orificios ambos sí se ven. Acuérdate de poner genitales uretral externo y el orificio vaginal. Menciona 3 estructuras de los genitales femeninos internos. Bueno, ya has visto, tienes para elegir entre ligamentos, órganos, arterias y cuál es la relación. Con que te hayas ido con qué arterias, que la arteria ovárica está en relación al ligamento suspensorio y que el nervio redondo del útero entra con conducto inguinal y está en relación de ramas genitales del hilo inguinal y del género femoral. Yo me doy por satisfecho, porque esos son datos importantes. Y los ligamentos descritos anteriormente ya tienes para elegir los rectouterinos, el cardinal. Acuérdate que es cardinal o cervicotransverso. Y de ahí tienes el ligamento ancho. Es importante que repases cómo es la disposición del ligamento ancho para que permitas distinguirlo de los otros ligamentos y ubicar también las otras estructuras. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, chicos? Porque ya estamos por acabar la sesión. Fue una sesión algo rápida. El tema no es complicado. Bueno, si no hay ninguna duda, muchas gracias por su atención. Espero que les vaya excelente en estas últimas semanas, ya sea si tienen parcial o no, si tienen final o no. Muchos éxitos, mucha suerte. Espero que les vaya súper bien y poder verlos también más adelante. Muchas gracias por haberse quedado hasta acá, chicos, para la grabación.